de útero. Ok. La enfermedad pelviana inflamatoria, la evaluación de las trompas es importante en pacientes con EPI, infertilidad y embarazo ectópico. Siempre es preferible que la vía de elección sea transvaginal, aunque se puede completar con una ecografía transabdominal. A veces en pacientes con EPI es difícil que tengan una represión vesical adecuada por el intenso dolor que provoca, pero siempre tienen la posibilidad de intentar con los dos métodos. Yo les dije que las trompas se visualizan si contienen o están rodeadas de líquido, si no, no las vemos ecográficamente. Cuando contienen líquido, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con las varices pelvianas, con el ejemplo que yo les puse ayer. No sé si recuerdan que es simple el diagnóstico diferencial porque prenden el color y ya lo tienen, y con intestino, con contenido líquido. A veces el intestino confunde bastante. Lo que ustedes tienen que hacer es quedarse quietitos con el transductor y van a ver que en un momento el intestino tiene peristaltismo positivo. Y ahí descartan, ¿no?, que sea, por ejemplo, un hidrosalpinx. La enfermedad pelviana inflamatoria es la inflamación e infección del tracto genital superior. Va a tener endometritis, salpingitis, oforitis y abscesos tubováricos en los casos más graves. Puede, de no ser tratada correctamente, tener secuelas serias, dar episodios recurrentes, una inflamación crónica y, en el peor de los casos, adherencias y cicatrices tubarias que van a provocar inconvenientes en futuros embarazos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, actividad sexual con múltiples parejas sin cuidado, jóvenes, pacientes con DIU, antecedentes de enfermedad pelviana inflamatoria, antecedentes de infecciones por gonococo y clamidias e instrumentación uterina. La vía ascendente es la más frecuente, pero también tenemos la vía hematógena y por extensión de procesos inflamatorios adyacentes, como por ejemplo una apendicitis. ¿Qué síntomas? Y eso lo tienen que tener bien en cuenta. Recuerden que nunca la ecografía va separada de la clínica. La paciente puede tener disturbios menstruales, dispareunia, dolor pelviano crónico, flujo vaginal, síntomas urinarios asociados, fiebre, leucocitosis y, bueno, en el último de los casos, absceso pelviano o masa al tacto. Solamente el 20% de las pacientes con evidencia laparoscópica de salpingitis aguda tienen hallazgos clínicos clásicos de EPI. La ecografía, adjunta con la clínica, permite una examinación rápida, no invasiva, y es útil además para el seguimiento de pacientes a la respuesta del tratamiento. Nosotros ecográficamente vamos a ver los distintos estadios de la EPI, distintas imágenes, pero también puede ser que sea de un reciente comienzo y ecográficamente no veamos nada, veamos un aparato genital totalmente normal. Por eso en ese caso va a prevalecer la clínica con el tratamiento adecuado. Entonces, ecográficamente va a variar con la extensión y el sitio de la enfermedad. En una EPI temprana, por ejemplo, como yo les dije, puede ser normal o tener solamente un líquido laminar en el fondo del saco posterior, que yo puedo decir, bueno, ese líquido laminar tuvo porque la paciente ovuló y no porque está cursando con una enfermedad pelviana inflamatoria. Pero si yo ese líquido laminar en Douglas lo asocio a los síntomas, ahí tengo un mejor diagnóstico.
Cuando es importante o recurrente, pueden encontrarse una variedad de hallazgos ecográficos. Por ejemplo, endometritis, salpingitis, oforitis, abscesos, parametritis, tromboflebitis, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nosotros vamos a ver es la endometritis, el hidrosalpinx en un principio hasta que la trompa se llena de líquido por un proceso inflamatorio y después ese líquido se torna un líquido con ecos internos que me va a dar la típica imagen del piosalpinx. Ese piosalpinx, si no es tratado, si la paciente no consulta o no es tratado correctamente, va a drenar por las trompas hacia la cavidad y va a dar el origen a los abscesos y al proceso inflamatorio del ovario, que es la oforitis. Entonces, ¿qué estadios tiene la EPI? En el estadio A1, una salpingitis agudo, en el 2, idem más pelviperitonitis, en el 3 ya tenemos el piosalpis, los abscesos tubováricos pélvicos, en el estadio 4 es cuando ya el absceso se rompe, no tiene contención y se distribuye todo por la pelvis. En cuanto a la endometritis, la causa es ascendente, podemos tener aumento del tamaño uterino o no, hay un aumento del espesor endometrial siempre, y ya vamos a ver qué característica tiene ese endometrio, siempre por lo general es más de 12 milímetros, la ecogenicidad endometrial puede estar aumentada o disminuida, hay una pobre definición uterina, no es uterina, es una pobre definición en la línea que yo les hablé tanto del endometrio con el miometrio, y podemos tener líquido en la cavidad uterina, y ahí tenemos que hacer diagnóstico diferencial con el pseudosaco gestacional, que es muy similar, pero el pseudosaco gestacional del embarazo ectópico obviamente va a tener una clínica y un laboratorio diferente. ¿Recuerdan que yo les dije que siempre tienen que encontrar entonces esa línea nítida entre la finalización del endometrio y el comienzo del miometrio? Este es todo el endometrio visto así a gran tamaño, y fíjense que no existe esa banda hipoecoica que me da el contorno, digamos, por así decirlo, del endometrio. Además, esta paciente tiene líquido dentro de la cavidad uterina. También podemos encontrar esto, un endometrio casi normal, salvo en la pared anterior, acá, ven que como que se pierde esta nitidez que tiene en la parte posterior. En este ejemplo, este es un útero en anteversoflexión, también en anteversoflexión, el útero tiene contenido, no se ve, perdón. No lo había tomado, perdón, Entonces, repitiendo, acá en la parte posterior ven el límite neto y acá en la cara anterior como que se desdibuja. En este caso, el útero tiene contenido con aire adentro y áreas anecoicas. ¿Tengo que hacer el diagnóstico de hiperplasia? Sí, me lo va a diferenciar la clínica. Por eso nunca se separen de la clínica y nunca me voy a cansar de decirlo. En este caso es similar al anterior, donde tengo un endometrio grueso, donde tiene acá en la pared anterior como se desdibuja la parte de la unión del miometrio, tiene contenido líquido, y fíjense el contorno, ¿sí? Bueno, estos son casos típicos de endometritis. Ya es una endometritis que lleva su tiempo. Seguramente esta paciente además tiene flujo de características purulentas. Las salpingitis pueden ser agudas o subagudas. La aguda tiene un exudado purulento dentro de la trompa, edema y eritema con exudado fibrinoso en la serosa.
La subaguda puede producir salpingitis intersticial crónica con engrosamiento de la pared tubaria. Si se produce la oclusión en el ostium, nos da el hidro o piosalpin. Depende del estadio de la EPI. Fíjense, acá tenemos la trompa, las fimbrias, líquido libre en la cavidad y acá tengo el ovario. ¿Por qué veo esta trompa? Por dos motivos. Porque ya tiene contenido en su interior, tiene la pared gruesa y además está rodeada de líquido. Acá tenemos otro caso donde se ven las fimbrias con contenido ya, fíjense que el contenido que yo tengo en la pelvis ya tiene ecos adentro, ya es un contenido purulento, lo que está drenando de la trompa hacia la pelvis. Y siempre va a haber, si prendemos el Doppler, un incremento, una hipervascularización adyacente de tipo inflamatoria. Acá tenemos una trompita con contenido líquido, algunos ecos internos e intensa vascularización periférica. Esto se asemeja a lo que yo les mostré en la clase anterior de las varices pelvianas, una estructura tubular con contenido líquido adentro. Fíjense que en una parte es bien líquida y en otra parte es como que ya aparecen ecos internos, ya está evolucionando a un piosalpinx. En este caso, la trompa acá viene enrolladita y tiene estas excrescencias en el interior, que ya tiene también un tiempo ya razonable, un hidrosalpinx, cómo se va engrosando la pared y cómo va teniendo contenido espeso adentro, purulento, con una hipervascularización. Bueno, le traje todos los ejemplos que encontré para que les quede claro. También podemos tener este tipo de imagen con excrescencias mucosas, incluso esas que forman como un tabique, son excrescencias mucosas, y fíjense acá el espesor de la pared, es una pared bien gruesa. Tubular, una salpingitis aguda con incremento de la vascularización. Acá tengo la parte final de la trompa y acá tiene todo contenido purulento y ya va a llenarse si no se responde al tratamiento, no se trata a la paciente, termina siendo totalmente un piosalpinx con eliminación de contenido hacia la cavidad y la formación de los abscesos tubováricos. Acá tenemos otro, fíjense, ¿sí? Esto puede ser un quiste en el ovario o una parte de la trompa que está sin contenido purulento. Otros casos. Bueno, yo creo que esto no va a ofrecer ningún tipo de dificultad en el diagnóstico. Fíjense acá cómo está rodeada la trompa por una hipervascularización. Yo puedo confundir con un embarazo ectópico y si no tienen la clínica y el laboratorio puede ser que lo confundan, porque el embarazo ectópico precisamente se puede visualizar con esta imagen. Es una imagen redondeada con contenido líquido y un anillo vascular de color. Siempre lo que yo les aconsejo, si tienen la posibilidad y ante la duda diagnóstico, hablar con el médico tratante, ¿no? Bueno, acá están superpuestas, forman estos septos a partir de las excrescencias, ya cuando tienen mucha evolución. Y acá tenemos una trompa totalmente como un molde de contenido purulento, con un espesor de la pared bien importante y una hipervascularización adyacente. En cuanto a los abscesos tubováricos, el exudado purulento se vierte desde la trompa al espacio periovárico. Puede dar una masa anexial compleja, por lo general hipoecoica, con ecos internos, pueden tener septos, pueden contener contornos irregulares o difusos, es lo más frecuente
de visualizar, salvo que ese contenido purulento en la cavidad tubovárica esté limitada por, qué sé yo, intestino, supongan. El diagnóstico diferencial lo tengo que hacer con tumor de ovario, endometriosis, quiste hemorrágico, embarazo ectópico y apendicitis. Cada uno en su momento ya lo van a ver. Acá tengo este es el útero, esto es una imagen o una lesión ocupante de espacio, adyacente al cuerpo uterino, que tiene contornos bastante definidos, y en la mayoría es sólida y en la mayoría es hipoecoica. ¿Puede ser un tumor de ovario? Sí, puede ser un tumor de ovario. ¿Puede ser un absceso? Sí, si este absceso está contenido. Entonces, ojo con decir es una imagen sólida, porque podemos estar en presencia de contenido purulento y no que sea, por ejemplo, un tumor sólido de ovario. En el otro caso, esto es más frecuente de ver, tiene contenido no tan definido, es una lesión ocupante de espacio, así se describe, con áreas de mayor y menor ecogenicidad, y obviamente se ayudan con el Doppler. Si ponen Doppler y el Doppler es positivo dentro de la imagen, no estamos en presencia de un absceso. Acá son diferentes formas, también les traje diferentes formas de absceso, y acá fíjense cómo la trompita está bien con contenido purulento. Acá tenemos el piosalpinx, la hipervascularización, el absceso y el ovario que presenta una ooforitis. La ooforitis es el proceso inflamatorio del ovario por la misma infección y va a estar siempre hipervascularizado. Y acá tenemos la trompa con el contenido con ecos internos, no es un contenido líquido limpio. Esto es el útero, esto es el ovario y este es el absceso tubovárico a mayor tamaño. Fíjense que las paredes no están bien definidas, ¿no? Este ya es un proceso bien avanzado. El diagnóstico diferencial que yo les había dicho, uno de los diagnósticos diferenciales es con el proceso apendicular. El apéndice es preferible visualizarla o buscarla con un transductor lineal, se ve mucho mejor. No solamente tienen que ver el apéndice inflamado, en la apendicitis obviamente, también pueden ver signos indirectos del proceso inflamatorio apendicular, como por ejemplo líquido libre adyacente entre las asas, y también pueden observar una disminución del peristatismo también adyacente al apéndice. Siempre vemos esta imagen una vez que hacemos el corte longitudinal, hacemos el corte transversal, que es esta imagen en escarapela. Si yo veo esto, bueno, ya es diagnóstico de proceso apendicular. Esto es lo que me había quedado por darles, que ya me había quedado sin voz el miércoles pasado. Y lo que vamos a ver ahora son los trastornos uterinos neoplásicos. Si me dan un segundo que cargue la clase. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de tumores de útero, ¿no? Tumores malignos de útero. Son infrecuentes, excepto los de endometrio. Tenemos el sarcoma, el linfoma, tiene una incidencia de 1,7 cada 100.000 y se da entre los 50 y 60 años aproximadamente.
El sarcoma representa el 2 al 5% de los tumores malignos de útero. Pueden ser homólogos o heterólogos. Homólogos cuando hay proliferación atípica de músculo liso, vasos y mesénquima, que es del tejido del órgano del cual estamos hablando. Y los heterólogos, elementos que no se encuentran en el útero, por ejemplo, como músculo estriado, cartílago y tejido óseo. ¿Cómo los vamos a clasificar? En sarcomas puros, del cual desprende los homólogos puros que tenemos, el leiomío, el fibro, el sarcoma del estroma y el angiosarcoma. Y los heterólogos puros, el rhabdomiosarcoma, condrosarcoma, sarcoma osteogénico y el liposarcoma. El mixto y el linfoma. ¿Cuál es la clínica del sarcoma? Y esto es muy importante porque hasta la paciente dice que le está creciendo algo en la pelvis. Hay un aumento súbito y rápido del tamaño uterino. Puede presentar hemorragia, la paciente puede tener pérdida de peso, manifestaciones específicas, compromiso de su estado general, da metástasis rápidamente por vía hematógena, en hígado, pulmón, cerebro y hueso. Solamente yo vi uno y la paciente pensaba y consulta porque estaba embarazada. Era la época que todavía no existía la ecografía, estoy hablando de muchos años atrás, muchísimos años atrás, y no ocultábamos los latidos fetales. Conseguimos, esto era en provincia de San Juan, conseguimos un ecografista que por ahí como que recién comenzaba con la ecografía, hizo un diagnóstico de sarcoma. La paciente se operó y bueno, anduvo bien, pero ella sentía cómo su útero crecía. ¿Qué vamos a encontrar ecográficamente? Un tumor sólido, mixto o predominantemente quístico. Puede remedar un leiomioma o un carcinoma endometrial, depende del crecimiento. Entonces, siempre se sospecha cuando presentan un rápido crecimiento, especialmente en pacientes posmenopáusicas. El leiomiosarcoma está formado por la proliferación atípica de las fibras musculares lisas y pertenece al 50 al 70% del total de los sarcomas. Y este se da en mujeres jóvenes. ¿Y qué imagen voy a tener? La imagen del tumor maligno. Siempre la imagen del tumor maligno es igual. Es una lesión que ocupa espacio, por lo general heterogénea, con áreas de mayor o menor ecogenicidad, y que sí pueden tener áreas anecoicas adentro, que serían áreas de necrosis. ¿Por qué se necrosa un tumor? Por el rápido crecimiento. Entonces, no da abasto con la irrigación, entonces se producen esas áreas de falta de irrigación que se traducen ecográficamente, como que se licúa esa zona y se traduce ecográficamente como imágenes anecoicas. Fíjense que siempre es la misma presentación. Yo sí tengo que hacer diagnóstico diferencial con un leiomioma, pero ¿qué pasa con los fibromas? Los fibromas raramente son tan heterogéneos. Por lo general los sarcomas, en la mayoría de los casos, como vamos a ver, son bien vascularizados, cosa que el leiomioma, como ya hablamos, no tiene vascularización casi central, sí tiene una intensa vascularización periférica por desplazamiento de los vasos uterinos normales. Acá tenemos distintas formas de presentación. Fíjense que crece hacia la cavidad y tengo que hacer diagnóstico diferencial con un carcinoma de endometrio. También tengo que hacer diagnóstico diferencial con un carcinoma de endometrio porque me creció hacia la cavidad y realmente parece una hiperplasia adenoquística.
y como yo les dije, está siempre hipervascularizado. Tiene vascularización tanto central como periférica. Acá tenemos distintas imágenes con distintas vascularizaciones. Esta lesión ocupante de espacio, que la describen como ya les dije, está intensamente vascularizado. Estamos utilizando Power Angio. Esta está medianamente vascularizada y esta está pobremente vascularizada. O sea, lo frecuente es ver que esté muy vascularizada, ¿sí? Lo más infrecuente es la menos vascularizada y en este caso sí tienen que hacer diagnóstico diferencial con un tumor benigno, con un leiomioma o un fibroma. En este caso también tenemos, fíjense, pero ¿y por qué no se ve el puntero si yo lo tomo? Ahí está. En este caso tenemos también una lesión ocupante de espacio con áreas de necrosis, con una intensa vascularización al Doppler color en este caso. ¿Y qué características tiene el Doppler color? Tiene este mosaico, porque son vasos de neovascularización. Como yo les hablé la clase pasada, no tienen la típica cantidad de capas que tiene que tener, entonces se produce este tipo de mosaico color característico de los tumores malignos. Si yo hago un Doppler pulsado a ese tumor, a ese vaso de neoformación, siempre voy a tener flujos de baja resistencia. Lo característico de los tumores malignos es que tienen flujo de baja resistencia siempre. Acá tenemos intensa vascularización, mediana vascularización. Diagnóstico diferencial de, entonces, miomas uterinos, de enfermedad endometrial, cuando crecen hacia la mucosa. A veces es tan baja el índice de resistencia que semeja a un flujo venoso, cuando en realidad es un flujo arterial de muy baja resistencia. Bueno, si pudiéramos cortar una pieza, vemos lo que, fíjense que lo que estamos viendo en ecografía es lo que se ve en la pieza con áreas de necrosis, áreas de mayor y menor ecogenicidad, que es lo mismo que vemos en este corte de un sarcoma. Bueno, por suerte no es tan frecuente. Pasamos al carcinoma de endometrio, que sí es el más frecuente. Se da en mujeres posmenopáusicas, obesas, diabetes e hipertensión asociadas y dieta rica en calorías y grasas. En obesas y diabéticas por la transformación de los estrógenos endógenos. Dentro de los factores de riesgo, esto es pregunta de examen, son factores endógenos, son mayor de 55 años, antecedentes familiares, se pueden relacionar con otras neoplasias, obesidad, hipertensión y diabetes, la paridad y la menarca precoz. Factores endógenos, menopausia tardía, hepatopatías, todo también por la cantidad de estrógenos. Tumores de ovarios secretores de estrógeno, hiperplasia de endometrio y los pólipos endometriales. Recuerden que los pólipos pueden crecer sobre una hiperplasia. Una hiperplasia puede crecer sobre un pólipo y ambos pueden malignizarse. Dentro de los factores exógenos tenemos la estrogenoterapia, las radiaciones ionizantes. ¿Cómo se clasifica el carcinoma de endometrio? Puede ser según su extensión en circunscripto y difuso, según su crecimiento exofítico, endofítico, mixto y superficial, y cómo se lo estadifica. El estadio 1, carcinoma confinado al cuerpo, 1A limitado al endometrio, 1B invasión hacia la mitad del miometrio y 1C invasión de todo el miometrio.
El estadio 2 invade cuello y cuerpo uterino, el 2A compromiso de glándulas endocervicales, el 2B invasión del estroma cervical. Y el estadio 3 que se extiende fuera del útero, el 3A invade serosa y anexos con citología peritoneal positiva, el 3B metástasis vaginales y el 3C metástasis pelvianas y cadenas ganglionares paraórticas. El estadio 4 ya se extiende fuera de la pelvis, el 4A invasión de vejiga y mucosa intestinal, el 4B tiene metástasis a distancias, incluyendo nódulos linfáticos intraabdominales o inguinales. Dentro de los estadios, el porcentaje de sobrevida, el estadio 1 tiene el 75%, por lo tanto, cuanto más rápido se haga el diagnóstico de carcinoma de endometrio, mayor sobrevida va a tener la paciente. Ustedes tienen que afilar muy bien los ojos para poder hacer diagnóstico temprano de carcinoma de endometrio. ¿Qué vamos a encontrar ecográficamente? Demuestra un engrosamiento del endometrio con variado grado de ecogenicidad. Puede ser más ecogénico, más hipoecoico, tener áreas de mayor y menor ecogenicidad asociadas o adyacente, puede tener áreas anecoicas, siempre se evalúa por vía transvaginal, se puede determinar el grado de invasión miometrial y extensión fuera del útero, aunque siempre la estratificación se hace por resonancia. Los tumores no invasivos se diferencian de los que sí lo son mediante la integridad de las capas hipoecoicas subendometriales que representan el miometrio interno. Es todo lo que yo les vine recalcando hasta ahora. Los miomas y la adenomiosis pueden distorsionar el endometrio y hacer que la determinación ecográfica de esa línea entre el endometrio y el miometrio sea difícil. Y bueno, en ese caso tendríamos que, siempre igual para estadificar, la paciente sugerir en ese caso o hablar con el ginecólogo de completar ese estudio que les va a quedar a ustedes incompleto con resonancia. El Doppler color en este caso tiene un papel limitado, tanto en la hiperplasia como en el CAN se puede causar aumento de la vascularización, entonces no me va a hacer el diagnóstico diferencial. Puede hacer diagnóstico diferencial con un pólipo que llene toda la cavidad del útero y yo vea el pedículo, sí, pero en ese caso también voy a ver la integridad de la línea endometrio-miometrial, que eso es importante. En este caso, que ya la vimos, fíjense, una hiperplasia del endometrio, cómo se mantiene esa capa hipoecoica íntegra. En este caso también, ¿sí? Puede ser un carcinoma y sí puede ser un carcinoma. Por eso a estas pacientes, perdón, con un endometrio engrosado siempre se les hace la anatomía patológica de ese endometrio. Porque puede ser un carcinoma de endometrio que todavía no haya invadido la pared miometrial. En este caso está acá bien diferenciada, pero acá como que se me borra un poco. Y fíjense qué pasa acá, ¿no? Sigan la flecha, miren. Se mete como dedo de guante en el espesor de un miometrio que es mínimo. Está invadiendo, yo creería que hasta la serosa del órgano. En este caso, yo acá vengo con esta línea respetada, y acá se mete como un dedo de guante y prácticamente, si no llega a la serosa, le está pegando ahí en el palito. Este es un carcinoma endometrial que semeja una hiperplasia de endometrio.
Pueden presentarse de distintas formas, igual que las hiperplasias. Acá mantiene bien la línea, pero acá, cerca del cuellito, es como que se pierde. Siempre tienen que ampliar la pantalla, no hasta perder definición, pero ampliarla hasta que mantengan la definición para ver bien la línea esa hipoecoica. En este caso, acá tengo el canal endocervical, esta es la parte que está respetada, y acá se me borra totalmente. A veces es muy sutil el cambio, por eso tienen que estar bien atentos. Bueno, este es un caso ya avanzado, donde directamente no hay línea ni en la pared anterior ni en la posterior. Esta es parte del endometrio que está respetado, estas dos líneas, y tiene un poquito de contenido líquido adentro. En este caso tengo metido acá como deditos de guante, acá más importante, y tiene como nivel. Esto puede ser que sea que este cáncer que está acá fúndico ya esté sangrando. La paciente tiene que tener la clínica, obviamente. Y fíjense, esto es totalmente irregular. ¿Ven cómo se pierde? En algunos lugares solamente está respetado. Bueno, entonces tienen que tener como enseñanza, como recordatorio, como quieran llamarle, siempre que hacen una ecografía, fíjense en la continuidad de la línea esta, que yo tanto les vengo hinchando que recuerden. Si la paciente tiene un carcinoma de endometrio en forma de pólipo y tiene un contenido líquido adentro, yo lo voy a ver así, como unas excrescencias hacia la luz del órgano, ¿sí? Acá son excrescencias múltiples. ¿Puede ser un pólipo? Y no, porque el pólipo tiene contorno definido. En este caso es como así irregular, como verrugoso, diría. Y tiene una intensa vascularización. Otra forma de presentarse. En este caso, fíjense cómo se va metiendo en el miometrio y está vascularizado. Otra forma de presentación, ¿semeja un pólipo? Y sí, semeja un pólipo, pero acá se me perdió la continuidad del endometrio. Tiene un poquito de contenido líquido y un área anecoica adentro. Por eso los diagnósticos diferenciales tienen que tenerlos bien a tiro en todas las patologías. Una de las cosas a tener en cuenta es cuando la paciente tiene líquido en su interior, que puede ser moco, puede ser sangre, y yo estoy ante, por ejemplo, una hiperplasia de endometrio, las dos paredes, por así llamarlos, tienen que ser del mismo espesor. Yo no puedo tener una hiperplasia con este tipo de pared. Una pared posterior bien finita y una anterior irregular y gruesa, como en este caso, donde son como múltiples pólipos, digamos, por así llamarlos, o imágenes polipoideas. Entonces, yo siempre que tengo esta línea en el centro, tengo que ver las dos capitas del endometrio. Si el endometrio en un lado es más grueso que el otro, no estoy en presencia de una hiperplasia, ¿sí? Estoy en presencia de una patología maligna. Otras formas de presentación, diagnóstico diferencial con pólipos. Recuerden que los pólipos son redonditos, o sea, no redonditos, sino bien prolijitos los contornos, y en estos casos son bastantes irregulares. ¿Este puede ser un pólipo? Sí, puede ser un pólipo. Tiene contenido adentro que puede ser moco, denso por los ecos internos o sangre. Pero ningún pólipo va a tener este pedículo. Los pedículos de los pólipos son pedículos limpios, donde no va a existir
esta forma de vascularización con áreas de mayor, de rojas y azules, que son por las comunicaciones arteriovenosas que se producen, los shunt arterios venosos que se producen en los vasos de neoformación. Entonces, ese mosaico de color, se llama así, mosaico de color, pertenece en este caso a una carcinoma de endometrial con forma de pólipo. Siempre la vascularización, como dijimos, en los tumores va a ser de baja resistencia. Yo les preguntaría, ¿qué edad creen que tiene esta paciente? Sin miedo. Es una paciente, a ver, de 35 años o de 65 años. Ay, se me abrió una ventana. William. De 35. ¿Cuánto? 35. Muy bien. ¿A alguien le queda una duda o hay que explicarlo? Están mudos, chicos, ¿qué les pasó? ¿Se fueron? ¿Me dejaron sola? A ver, Pamela, ¿por qué de 35? Porque el endometrio se ve trilaminar. Perfecto. Siempre tienen que tener en cuenta que la patología de endometrio también se puede, si bien se presenta en pacientes posmenopáusicas, también puede presentarse en pacientes jóvenes, ¿sí? En este caso es una paciente joven, como dijo la compañera, porque es una paciente que tiene un endometrio trilaminar. Acá tiene un pedículo, pero ¿qué pasa? Yo no le veo el contorno del pólipo. ¿Ven que está como difuso? Como que se mezcla con el resto del endometrio. Es una paciente con un carcinoma de endometrio, una paciente joven. Doc, no se ve nada. Ahí se ve. ¿El que no se ve, perdón? Ya se vio, Doc. Ah, bueno, ok. Entonces, para recordar los diagnósticos diferenciales, en la hiperplasia de endometrio, entonces el espesor de ambas paredes del endometrio, siempre y cuando obviamente se puedan medir por contenido líquido interno, tienen que ser uniformes. En este caso, el pólipo, fíjense el contorno del pólipo, es bien definido y tiene un pedículo bien limpio, sin ese mosaico de color que vimos anteriormente. Y en el carcinoma de endometrio, siempre y cuando tenga contenido líquido, fíjense la diferencia entre la pared anterior y la pared posterior. Ese es un cuadrito como recordatorio. Y en la pieza, fíjense cómo se ve, ¿no? La verdad, horrible. Y por último, y con esto terminamos, los tumores malignos de cervix. La ecografía no es un método de diagnóstico de tumor de cuello uterino, salvo que el tumor sea grande, que ya dé mucha sintomatología y se vea por ecografía, pero no es el método para estudiarlo. Edad media de presentación a los 45 años, la edad pico del carcinoma in situ es a los 35, representa el 18% de los cánceres femeninos, el 30% de las causas de muerte por cáncer ginecológico, y gracias a Dios su incidencia disminuye debido a los controles, que por suerte las chiquitas, ni bien empiezan a tener sus relaciones sexuales, comienzan por lo general en el medio donde yo estoy trabajando, ya con los controles ginecológicos. Bueno, acá tienen los factores de riesgo, que ya seguramente todos conocen. El 90% corresponde a carcinoma de células escamosas y el 10% restante al adenocarcinoma. El diagnóstico y la extensión se establece en la combinación con la clínica, PAP
colpo, ecografía, resonancia y biopsia. La ecografía, como les dije, da un aporte limitado, puede aportar datos con respecto a la extensión, metástasis y seguimiento de enfermedad, da el cuello en tonel o barril, da una tumoración exofítica, imagen ecogénica cervical, infiltración de los parametrios, se ve por ecografía transvaginal. Nosotros teníamos un equipo dinamarqués, un Brulanquier, que tenía el transductor giratorio de 360 grados, que la verdad que era un lío prepararlo. Se colocaba por vía transrectal y se veían perfectamente los parametrios hasta la pared pelviana. Pero bueno, no sé si dejó de existir o dejaron de importarlo. Puede haber extensión a recto y vejiga y da metástasis a hígado, pulmón, médula óseas, y son frecuentes las recidivas en aquellos pacientes que no son tratados. Bueno, esto es una imagen para... Yo puedo tener signos indirectos, en todo caso de un carcinoma de cuello uterino, porque, por ejemplo, yo tengo acá un tumor que me está comprimiendo el canal endocervical, la paciente acumula sangre o moco. Es un signo indirecto. En este caso es otro signo indirecto, pero que puede ser tranquilamente, qué sé yo, en este caso es una hematometra porque es una paciente joven, puede ser una mucometra también. Acá se la ve a mayor aumento, lo mismo. ¿En qué posición estaría este útero? A ver, ¿qué aprendieron? Diana, a ver. No te escuché nada. Bueno, bien. En intermedio. En una posición intermedia. En realidad, los úteros tendrían que estar, si están paraditos en la pelvis, tendría que tener siempre esa posición. Pero recuerden, cuando hagan la ecografía transvaginal, que raramente lo van a encontrar así. Siempre están lateralizados, hacia la derecha, hacia la izquierda. Y les recalco esto porque cuando empiezan a hacer las ecografías transvaginales, les cuesta mucho encontrarlo. Acá tenemos estenosis del orificio cervical externo, entonces todo lo que está por arriba se va a acumular. En este caso es moco en el endocervix. Acá tenemos un tumor en la cara anterior o en el labio anterior del cuello, intensamente vascularizado. Ya, si nosotros estamos viendo esto, es un carcinoma muy avanzado. Está comprimiendo el canal endocervical y se está acumulando líquido en la cavidad uterina. Acá tenemos otro que está intensamente vascularizado, que se va hacia el canal. Este es el canal, se va hacia el canal. Y acá tenemos una gran tumoración en la cara posterior. Fíjense que estamos viendo con un transductor convexo, sin vejiga, y vemos el tumor. Se va hacia la concavidad del sacro y está comprimiendo el canal cervical. Este es otro tumor, pero benigno, ¿sí? Siempre recuerden los contornos de las imágenes ocupantes de espacio. Las ecogenicidades, las edades de las pacientes, la clínica de la paciente, o sea, nunca dejen nada al azar. No se larguen de cabeza con un diagnóstico compatible con y no tuvieron en cuenta todo el resto. Bueno, esto es como una enseñanza para que, o una guía para que puedan
empezar a hacer sus prácticas, aquellos que no lo hicieron, y bueno, les deseo buena suerte. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Hola doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Sí, tengo una duda. En el caso que tengamos a una paciente con un probable sarcoma, ¿no? ¿Cómo podemos colocar en el informe si tenemos esa duda y poder diferenciarlo de una adenomiosis o endometriosis? ¿Cómo podemos no dar un diagnóstico en sí de malignidad, pero sí sospecharlo? Bueno, buena pregunta. Primero, que la ecografía no te da un diagnóstico de certeza. Entonces, vos podés describir la imagen y ponés sugestivo de. A veces uno tiene que jugarse en ciertos diagnósticos, por ejemplo, hoy a la mañana, primer paciente, médica, embarazo ectópico. Complicado. Obviamente que no vas a poner nada en ese informe. Vos tenés que jugarte a que esa paciente tiene un embarazo ectópico y tiene que entrar a quirófano. Urgente porque ya está complicado. Pero en los otros casos, por ejemplo en el sarcoma, vos podés, por ejemplo, describir la imagen. Lesión ocupante de espacio, de tal y tal características, que al Doppler color presenta tal y tal característica. Lo podés dejar ahí y si tenés la posibilidad de hablar con la médica, que no todos tenemos esa posibilidad, más si trabajan en lugares donde reciben pacientes de distintos lugares, si tenés la posibilidad, perfecto, decirle, mira, me parece que estoy ante un sarcoma. Y si no, sugerís el próximo método de diagnóstico, porque tu ecografía va a acercar el bochín al próximo método de diagnóstico, que es la resonancia. Entonces, describís la imagen, todo lo que puedas, que sea bien completo, y sugerís completar, o de no mediar otra opinión, se sugiere completar con método de mayor complejidad para categorizar imagen descrita. Okay. Algo así. Sí. Y eso va como para todo, ¿no? Como para la mayoría de las cosas. O sea, hay a veces que yo no estoy tan de acuerdo, salvo en casos especiales, en dar un diagnóstico que la verdad que le corresponde a otro método de diagnóstico o le corresponde a la anatomía patológica. Entonces, la ecografía es descriptiva. Ustedes tienen que describir, sí, describir bien. Tampoco tienen que hacer un pergamino, ¿no? Que cuando el médico terminó de leerlo, tiene que volverlo a leerlo porque describieron y hablaron tanto que no le queda nada claro. Pero sí describir, sean buenos descriptores, digamos, de lo que ven. Y para eso no tienen que tener dudas. Y siempre es bueno hablar entre colegas, decir, mira, me parece tal cosa. Y si no tenés la posibilidad, sugerís el siguiente método de diagnóstico. Yo me manejo de esa manera hace 35 años y no tuve problema. Bueno, no sé si contesté a tu pregunta. Sí, listo, don, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahora que van a empezar obstetricia, lo que mi sugerencia, no consejo, sugerencia, es que lean la clase antes, porque obstetricia es difícil, no es como ginecología. Es difícil, hay mucha patología y si ustedes leen la clase antes, ya cuando tengan la clase es como una segunda leída que le van a dar, después le dan una tercera y están listos para el examen. Chicos, que tengan buena vida. Hasta pronto.
Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Doc.